Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Lo que no sabías acerca del Mesías. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy. Doy también la bienvenida a Itamar, que nos acompaña hoy. Hola a todos y bienvenidos. ¿Y de qué se trató el tema anterior? Hablamos en el último video de la teoría del rapto secreto. Vimos que no es una teoría bíblica, que tiene muchos puntos discordantes de la Biblia y que nadie se pone de acuerdo sobre el rapto secreto. Sí, es verdad que no es tipo de teorías o doctrinas bíblicas en las que todos los teólogos están de acuerdo. Está muy lejos de eso. Realmente es un movimiento, desde el punto de vista teológico, movimiento minoritario. Pero hay mucha gente, una multitud de personas que siguen esta doctrina y la creen. Bueno, la semana pasada vimos también gráficos, comparación entre las dos líneas, la línea escatológica bíblica y la línea escatológica del rapto secreto, que está ligada al dispensacionalismo. Y el tema de hoy se titula El Cristo o el Anticristo, ¿cómo distinguirlos? Porque se habla mucho de esto, de Cristo y del Anticristo. Bueno, cuando hablamos del Mesías, hemos hablado bastante acerca de la obra del Mesías, quién es el Mesías, qué enseña acerca del Mesías las diferentes religiones, vimos textos del Apocalipsis acerca del Mesías y entendimos de que la obra del Mesías es salvar al mundo. Pero en el tema anterior estuvimos hablando en el rapto secreto de dos misiones diferentes del Mesías, es decir, según el dispensacionalismo, el Mesías tiene una misión y según la Biblia, el Mesías tiene otra. Y es interesante entender por qué esta profecía o esta doctrina, más bien, del rapto secreto aparece y vemos de que inclusive la Biblia, vamos a descubrirlo hoy, la Biblia lo predice de cierta manera. Y bueno, vamos a empezar el tema con el primer texto. Y antes de empezar a hablar de la doctrina, vamos a ver un poquito del aspecto histórico. ¿Quiénes empezaron a hablar del anticristo y los falsos cristos? Obviamente, después de la Biblia, porque el primero en hablar de esto fue Jesús mismo. Pero en la historia de la teología, ¿quiénes fueron los primeros en hablar de este tema? En el contexto del protestantismo, varios teólogos prominentes han ofrecido interpretaciones significativas sobre el anticristo y los falsos cristos. Martín Lutero identificó al anticristo como la autoridad papal, viendo al papado como una corrupción de la fe cristiana. Juan Calvino también consideró al papado como el anticristo y enfatizó la necesidad de reforma continua en la iglesia. Charles Hodge interpretó al anticristo como una figura futura que aparecería ante la segunda venida de Cristo. Y John Wesley describió al anticristo como una figura futura opuesta a Cristo, destacando la vigilancia espiritual. Y estas interpretaciones han modelado la teología sobre el anticristo y los falsos cristos. Es decir, que este tema del anticristo es un tema que es bastante antiguo, ¿no? Desde la antigüedad se ha empezado a tratar este tema y esto es debido a que el tema del anticristo se presenta junto con la misión del Cristo. Es decir, que cuando se presenta el Mesías en la Biblia, sobre todo en los textos del Nuevo Testamento, también se predice que va a haber una falsificación, es decir, un anticristo que va a ir en contra de lo que dice Cristo. Es una cosa interesante porque hay dos aspectos que hay que tratar juntos y es el aspecto del anticristo y de los falsos cristos. Para esto vamos a tratar ciertos textos de la Biblia que hablan del tema del anticristo y los falsos cristos. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo el que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, es interesante que todos estos textos nos hablan de una especie de engaño
que se da en un momento determinado. Gracias, Itamar, por la lectura. Y estos textos son muy interesantes y hablan todos de una cierta forma de engaño, ¿no? Una falsificación. Y vamos a señalar algunos aspectos interesantes en cada texto. En el primer texto tenemos en Primera de Juan 2, 18 al 22, dice, nos habla del último tiempo. Es decir, de que esta interpretación se aplica al tiempo final. Hay que saber de que en el mundo cristiano, cada generación ha pensado ser el último tiempo, porque ha habido una comprensión parcial de las profecías y nosotros vemos de que cuando analizamos la línea escatológica completa, nos damos cuenta de que las otras generaciones no eran el último tiempo, pero que la nuestra corresponde efectivamente al último tiempo. ¿Por qué? Porque hay diferentes mensajes que van en un orden cronológico. Habíamos pasado por el mensaje del primero, segundo y tercer ángel que explicamos en los videos anteriores. Si ustedes tienen dudas en cuanto a esto, no duden en volver a estudiar los temas anteriores. Y hoy en día nos encontramos bajo el mensaje del cuarto ángel. El punto es de que en el libro del Apocalipsis, en la cronología bíblica, en la escatología, no hay un quinto ángel, no hay un quinto mensaje. Es decir, de que la generación que corresponde al mensaje del cuarto ángel es la última. Y si ese mensaje empezó a cumplirse efectivamente en nuestros días, entonces nosotros somos la última generación. Es decir, que este mensaje de Primera de Juan 2:18 es un mensaje que se aplicó parcialmente en su generación, pero que se aplica particularmente en la nuestra. Dice que se ha oído hablar del anticristo que viene. Es interesante. Y dice que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, hay varios. Exacto. ¿Qué es el asunto del anticristo? Porque muchas personas piensan que el anticristo se limita a un solo personaje o una sola versión, pero la Biblia nos habla del término del anticristo como plural. Y aquí nos dice que hay muchos anticristos. ¿Qué es un anticristo? Miren lo que dice aquí en 2 de Juan 1:7, está una descripción bastante detallada. Dice, porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, de que el asunto del anticristo está ligado con un aspecto teológico. Y este aspecto teológico particular que señala 2 de Juan 1:7 es el confesar que Jesús vino en carne. Para muchas personas, Jesús, para muchas religiones, Jesús o el Mesías vino sobre forma humana, pero no fue verdaderamente carne. E inclusive hay religiones que creen que el que fue crucificado en la cruz fue Judas en lugar de Cristo. O sea, hay una cantidad de teorías diferentes. Y el no creer que Cristo vino en carne es no creer que Jesús padeció y murió en carne por nosotros. Y esto es un aspecto teológico fundamental. Es decir, que el anticristo está ligado con un problema teológico. Y en Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Porque tanto hay cristos, falsos cristos como falsos profetas. Hay falsas teorías sobre Cristo. Hay derivas teológicas como también quienes las difunden. Es por eso que una vez más en nuestro movimiento, en nuestra escuela, nosotros practicamos lo que llama la teología libre. La teología libre es una teología que está desligada de todo aspecto dogmático. Es decir, que no creemos en lo que otra persona dice, sino en lo que dicen las escrituras. Y en el judaísmo hay algo similar, porque en el judaísmo hay dos tipos de judíos. Hay los judíos rabínicos, que es la mayoría del pueblo judío son rabínicos. ¿Qué son los judíos rabínicos? Su fe está basada en lo que dicen los rabinos, no en lo que dice la escritura. Sí, lo que los rabinos interpretan de la escritura. Y existen también los judíos caraítas, y en el caraitismo no hay rabinos. Ellos rechazan las interpretaciones de los rabinos y ellos enseñan de que es responsabilidad de cada quien leer, comprender, entender y hacerse una propia idea de lo que dicen los textos sagrados. Es decir, de que deben ejercer una fe sin dogmas, sin dictámenes de alguien que hizo una interpretación en su lugar, sino que cada uno es responsable de la comprensión. Y como cada uno es responsable, se necesita un método. Ese método nos evita de entrar en derivas. Es exactamente lo que nosotros hacemos, solamente que nosotros vamos más lejos que el caraitismo, porque nosotros integramos todos los textos bíblicos en su integralidad, Antiguo y Nuevo Testamento.
Y esto nos evita entrar en estos sofismas. Ahora, estos textos como 2 de Juan 1:7 y Mateo 24:24 son bases para nosotros que nos alertan acerca de la importancia de tener una interpretación correcta de el tema de Cristo y del anticristo. Dice que estos falsos profetas harán grandes señales y prodigios. No van a aparentar hacer grandes señales y prodigios, las van a hacer. Es decir, que van a tener un poder milagroso. De tal manera que engañarán, si fuere posible, creo que colocar aquí, si fuere posible, a los escogidos. Es decir, que el engaño va a ser de una naturaleza tal que va a engañar a muchas personas. Es decir, el anticristo está en torno a un error teológico construido de tal manera que el engaño va a ser difícil de percibir. Y esto es un elemento fundamental. Y 2 Tesalonicenses 2:3-4 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Pues Jesús, sin que antes venga la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de ¿qué? De culto. De culto. Es interesante tanto que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Con respecto a esto, cuando hablamos de la bestia y explicamos de que el sistema papal corresponde exactamente a esto, en 2 Tesalonicenses nos está dando una descripción exacta de ese fenómeno. Solamente que cuando este texto fue escrito, este fenómeno todavía no se producía. Estaba en gestación. La iglesia estaba sufriendo una transformación interna progresiva que la llevó a transformarse en lo que conocemos como la bestia. Es decir, una iglesia que pasó de ser perseguida a convertirse en una iglesia perseguidora. De una iglesia que pasó de ser una víctima del paganismo a convertirse en un verdugo del paganismo. O sea, la transformación fue total. Y Pablo nos describe en este texto la manera en que esto tiene que hacerse y cómo tiene que hacerse. Es decir, que Jesús no vendría, el Mesías no regresaría antes de que se manifieste el Hijo de Pecado. Ahora, esta manifestación hubo una primera que dura 1260 días, lo vimos en los videos anteriores, pero también tenemos una última manifestación que es en el tiempo final, porque la profecía dice que deja de ser en 1798 y sube para ir a perdición. Es decir, que vuelve y se levanta. También la profecía de Apocalipsis 13 nos dice que la herida sufre una herida mortal, pero su herida fue sanada. Y explicamos en los textos anteriores cómo este proceso se dio. Es decir, que todos estos textos están ligados a esta misma problemática. Cuando hablamos del anticristo y hablamos de la falsificación de una segunda venida de Cristo, o hablamos de la falsificación de su rol, tenemos que primero poner en claro cuáles son las características fundamentales o las principales, porque en la Biblia hay muchas, pero solamente tomamos algunas que consideramos ser las principales, que tenemos que conocer para poder identificar plenamente cuál es el verdadero Cristo y cómo va a venir. Y vamos a hacer una pequeña lectura de estos textos que nos dan luz en cuanto a este tema. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 30 a 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del cielo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bueno, aquí encontramos algunos aspectos interesantes también, y yo quisiera subrayar los principales. Mateo 24, 30 al 31 nos dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Es decir, que va a ser algo muy visible. Entonces lamentarán
Se lamentarán todas las tribus. Es decir, de que todos los que estén vivos cuando vean este fenómeno van a entender que el final se acerca para ellos. Por eso van a lamentar. Y la minoría que ha sido fiel a Dios van a levantar las manos con júbilo. Y dice también, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Es decir, que no va a ser algo invisible, va a ser algo ciertamente visible. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, que enviará a sus ángeles, ¿para qué? Para recoger, juntar a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, que esto va a ser visible, va a ser manifiesto y los ángeles van a recoger a los escogidos. Ahora, una pregunta. Si el reino de Cristo es un reino de 1000 años sobre la tierra, ¿para qué recoge a esos escogidos? Porque no va a bajar en la tierra, no va a tocar el piso. Exacto. No va a tocar tierra. Lo que nos dice el siguiente texto dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, una vez más, algo visible, descenderá del cielo. ¿Y qué pasa? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos como arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde? En las nubes, Para recibir al Señor, ¿dónde? en el aire. En el aire. Detalle interesante. Segunda venida de Cristo, Cristo no baja a la tierra. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice claramente que Él no va a bajar a la tierra. Iremos a encontrarnos con Él En el aire. en el aire. Bueno, lo interesante es que Pablo ahí dice, bueno, se incluye, dice, luego nosotros, los que vivimos, Sí, interesante. o sea, se incluye en, digamos, los 144,000, ¿no? ¿Y esto a qué Porque se ese debe? grupo, el grupo que está vivo en la segunda venida de Cristo, son los 144,000. Exacto. Entonces, él se incluye ahí en ese grupo. ¿Sí? ¿Por qué Pablo se incluye en ese grupo? Nosotros hemos dicho varias veces de que cada generación de cristianos ha pensado ser la última, porque la luz acerca de la segunda venida de Cristo es una luz progresiva que se va revelando generación tras generación. Nosotros hoy en día entendemos más de este tema que lo que entendía Pablo mismo en aquel entonces. Sin embargo, Pablo más tarde escribe que no vendrá antes de que se manifieste el Hijo de pecado. Entonces entendió después cómo era Yo el creo que asunto. parcialmente, porque de cierta manera Pablo esperaba verlo en sus propios días. Él esperaba que todos los eventos se manifestaran muy rápidamente y que él pudiera estar presente en esa generación. Sin embargo, la Biblia nos enseña de que antes de que viniera Cristo tenía que manifestarse el engaño. Y mira lo que dice Apocalipsis 1:7, dice, Él viene ¿dónde? Con las nubes. Otros autores cristianos, inclusive también los reformadores, explicaron en ciertos textos que las nubes se refiere a las huestes angélicas, es decir, ángeles, millones y millones de ángeles que vienen volando y que dan la impresión de ser una nube, pero realmente no es una nube, es un grupo de ángeles que vienen volando. Y dice, ¿cuántos ojos lo verán? Todos. Todo ojo lo verá. Los que le traspasaron, los linajes de la tierra, harán lamentación por él, sí, amén. Entonces, vemos de que la segunda venida de Cristo, uno, es visible, no hay nada de secreto. Segundo, Cristo no viene a la tierra, no se posa en la tierra en la segunda venida de Cristo. Y tercero, la señal se va a dar en el cielo, una señal visible. De hecho, esta parte hubiéramos podido agregarla en el video anterior sobre el rapto secreto, ¿no? Sí, yo no quise hacerlo en 2 videos porque era muy largo para explicar. Es por eso. Pero tienes razón. El tema está ligado con el asunto del rapto secreto. Si pasamos a la diapositiva siguiente, vamos a encontrar un escrito muy antiguo de una autora cristiana llamada Ellen G. White, que tenía bastante luz en cuanto a estos temas y entendían de un grupo de estudiantes, de investigadores bíblicos que entendían perfectamente estos temas acerca de la segunda venida de Cristo. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Mateo 24, 24.
El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder obrador de milagros. Se presentará como ángel de luz e intentará presentarse como Jesucristo. Hasta donde alcance su poder realizará verdaderos milagros. Dice la Escritura, engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer, no simplemente por lo que pretende hacer. En este pasaje se presenta algo más que imposturas, pero hay un límite que Satanás no puede superar, y entonces recurre al engaño y falsifica la obra que no puede realizar en verdad. En los posteriores días se presentará de tal manera que hará creer a los hombres que es Cristo venido por segunda vez al mundo. Se transformará en verdad en un ángel de luz. Tremenda Sí. profecía y es algo que está predicho por la Biblia misma y es muy importante tenerlo en cuenta. Y es interesante ver que Satanás no puede copiar todo lo que Cristo hace. Exacto, él está limitado en cuanto a lo que puede imitar. Algunas cosas las puede imitar, pero otras cosas, o sea, hay que ver que él va a tener verdadero poder según lo que dicen las escrituras. Y Ellen White no se detiene allí, sino que va más allá. Pero imagino que la parte que no puede copiar es la resurrección de los muertos, ¿no? Que imagino que esta parte se trata de la resurrección de los muertos. También, pero allí no, él no podrá, Satanás no tiene el poder de resucitar a los No, muertos. solo copia. O Solo- sea, no puede, no es que puede copiar, pero puede imitar. Lo que pasa es que la teoría que se encuentra detrás de esa idea es que los muertos realmente no están muertos. Entonces aquí nos abre la puerta a otro tema, que es de la resurrección de los muertos. El estado de los muertos. El estado de los Ya muertos hemos y la hablado, resurrección ¿no? de los muertos. Ya hemos hablado de Sí, ese ya tema hemos en una hablado en serie otras anterior. series, en otros temas hemos hablado acerca del estado de los muertos. La Biblia dice que el vivo sabe que va a morir, pero el muerto nada Nada sabe sabe. ni tiene más parte en lo que se hace debajo del sol. Y Satanás no necesita imitar eso porque esa creencia está tan arraigada que él puede decir, no, pues los que murieron ya están en el cielo, o sea, no hay necesidad de resurrección. Y la gente olvida estos temas y olvida la coherencia de todos estos diferentes temas en la línea escatológica. Pero es que la resurrección de los muertos es un tema que se ha hablado por siglos y siglos Exactamente. Y se olvida. y se olvida. Y se olvida porque tenemos memoria a veces un poco corta. Bueno, yo quisiera que leamos este texto, esta última parte de texto, que es también de Ellen White, y veamos lo que ella piensa acerca de lo que nosotros acabamos de explicar. Es inminente la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños seguirán aumentando. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Es la promesa del Salvador. Él enviaría a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por Satanás. Entonces, Ellen White aquí nos dice que este conflicto es inminente. Es inminente. Y es interesante que desde los años 1900, en la época en que ella escribió esto, ya se empezó a preparar el terreno para esa respuesta. Porque la teoría del rapto secreto en realidad es una preparación de terreno para un engaño planetario. Y es verdad que desde el punto de vista teológico ellos están un poco aislados, pero hay que saber también y reconocer de que hay cada vez millones y millones de personas que creen más y más en esta doctrina que es falsa desde un punto de vista bíblico. Y yo quisiera volver a la gráfica que presenté en el tema anterior. Y bueno, si ustedes quieren ver más en detalles los diferentes elementos de esta presentación, lo pueden ver en el tema anterior, lo pueden buscar en la serie, es el tema número 16. Y yo quisiera que analicemos ciertos aspectos de esta gráfica. Veamos, en el dispensacionalismo se nos dice que hay una segunda venida de Cristo no visible, oculta, que hay una resurrección, entre comillas, los muertos
pues, ¿cómo decir? Los muertos santos, y una transformación y un rapto de ellos. Es decir, que los buenos simplemente van a desaparecer. Es decir, que la resurrección de los muertos aquí en esta teoría no es visible. ¿Por qué? Porque son resucitados y raptados. Y los que estén vivos justos sencillamente desaparecen, se esfuman y van al cielo. Y va a haber un periodo de 7 años, ¿ok? Que iría de acá, de este periodo de 7 años, que es un periodo de tribulación, según la teoría del rapto secreto. Y después de eso viene Jesús en forma visible. Y va a establecer un reino que dura 1000 años, según esa teoría. Es interesante que esto no lo sostiene la Biblia. Es falso. Pero ¿qué nos dice la Biblia con respecto al anticristo? Que hará un engaño. Entonces vemos de que de todas maneras el engaño es teológico. Este personaje se hará pasar por Cristo, pero durante este periodo de tribulación, antes de que sea demasiado tarde. Va a tratar de engañar al máximo de personas, haciéndoles creer que es el Cristo. Y ese es un falso Cristo, es un anticristo. Entonces, nosotros vemos de que este periodo de 1000 años que predice el dispensacionalismo nunca existirá. Va a ser un engaño y cuando la gente se despierte se va a encontrar ¿con qué? Con la realidad, porque esta línea es la verdadera. ¿Y qué es esa realidad? Después del decreto de muerte ligado a la ley dominical, ¿viene qué? La segunda venida de Cristo, que es el anuncio del fin de tiempo de gracia para todos. El caso de toda persona ya está decidido. Es decir, Satanás, ¿por qué hace toda esta simulación? Porque él sabe que si permite a los fieles de Dios de dar el mensaje, si él permite a los 144,000 de predicar libremente este mensaje, muchas personas se van a salvar. Lo que él busca, según las escrituras, es simplemente hacer que se pierdan la máxima cantidad de personas en la tierra. Él sabe que está perdido, él sabe que está condenado. Lo único que quiere hacer es que cada persona tome la mala decisión y se pierda. Y para esto usa el engaño. Les hace creer que es Cristo. Y hay muchas personas que están predicando de que Jesús va a venir a la tierra y va a tener un reino terrenal. Eso es falso. Fue falso en el tiempo el tiempo de Cristo, de la primera venida de Cristo. Los fariseos esperaban lo mismo. Y ahora los protestantes, e inclusive la Iglesia Católica, está esperando exactamente lo mismo. Y esto es fundamentalmente y totalmente falso. La Biblia no sostiene tal cosa y esa falsificación va a hacer ganar tiempo a Satanás. Mientras ese tiempo se dé, la gente va a olvidar lo que es esencial. ¿Y qué es lo que es esencial? Todo está ligado con este aspecto, la ley dominical. Detrás de la ley dominical, ¿qué hay? Es el poder de la Iglesia que utiliza el Estado para imponer por la fuerza obligaciones, entre comillas, religiosas, imponer dogmas por la fuerza. Pero más que eso, la ley dominical se refiere también a una negación de la ley de Dios. La mayoría del pueblo cristiano está de acuerdo sobre 9 mandamientos. 9 mandamientos que no llevan el nombre de Dios directamente, ni su rango, ni su título. Pero el cuarto mandamiento de la ley de Dios lo están negando masivamente y abiertamente. Muchas personas dicen, este asunto del sábado no es importante. Algunos tienen una teoría según la cual Jesús clavó el sábado en la cruz. No sé de dónde lo sacan porque ningún texto lo dice. Otros dicen que la Biblia autoriza el día de domingo como día de adoración y que lo santifica como día de adoración, lo cual también es falso desde un punto de vista bíblico. Y podemos creer lo que creamos. En este conflicto, finalmente lo que va a contar es la verdad. ¿Y qué es la verdad en esto? La verdad la encontramos aquí, como lo dice Isaías 8, capítulo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y con esta palabra yo quisiera terminar esta sección para darnos cuenta, en un pequeño resumen, está el Mesías, el Cristo, que tiene una misión de salvarnos. Y existe también el anticristo y los anticristos, los profetas, y también existen los falsos profetas. Y cada uno tiene que saber cómo discernir lo que es verdadero de lo falso. Cada uno tiene la responsabilidad de tomar una decisión correcta en cuanto a este tema. El punto es sobre qué base vamos a tomar esa decisión. Las escrituras han demostrado ser un terreno seguro para tomar esas decisiones. Las profecías bíblicas nos enseñan de que Dios tiene la historia de la humanidad entre sus manos, que Él puede predecir los eventos que van a suceder.
el 99.9% del esquema profético se ha cumplido. Lo podemos corroborar con la historia. No tenemos razón alguna de dudar que el 0.1% de la profecía que falta no se vaya a cumplir. No tenemos razones válidas para dudar de la veracidad de las escrituras porque la historia lo puede confirmar. Ahora la pregunta es, ¿a quién vamos a creer? ¿A las escrituras o a los hombres? ¿En qué vamos a basar nuestra fe? ¿En lo que dicen los demás o en lo que Dios nos revela? Mi voluntad y nuestra voluntad como movimiento no es de decirles a ustedes lo que tienen que creer. Yo simplemente quiero atraer su atención sobre estos temas para que ustedes se den cuenta de que es importante que ustedes tengan su propia opinión del asunto. Ustedes tienen plena libertad de decidir a quién van a creer y cómo van a creer. En todo caso, Isaías 8:20 nos llama la atención acerca de la importancia de obedecer a las escrituras. Cada quien hará como su corazón le dicte. Espero que este tema les ayude a despertar a este peligro que viene muy pronto. Queridos amigos, les agradecemos por su interés en este tema. Espero que lo hayan encontrado interesante. Y bueno, una vez más, si les gusta, no duden en darnos un like y compartir sin moderación. Agradecemos también a nuestros amigos de Veritate 4A que nos acompañan y que nos apoyan activamente en esta labor y en este ministerio. Y agradezco también a Itamar que nos acompañó en el tema de hoy. Pues con gusto y recuerden que los esperamos para un próximo video. Exacto. Y nos vemos dentro de 15 días con el próximo video de esta serie. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga su curiosidad. Hasta la próxima. Bye bye.